Buenas noches, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas tardes, Saray. Buenas noches, Francisco. Gracias a todas las personas que nos sintonizan una vez más en este su programa La Voz de Udelas. Muchísimas gracias, Francisco. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante y porque es parte de esa labor que desarrolla la Udelas, esa labor de inclusión, esa labor social y que toca mucho, lo digo en lo personal, porque tengo un pariente llegado con el síndrome de Down, una condición que antes la veíamos como que algo extraño, se trataban a los niños y a las personas también adultas de pronto un poco discriminadas por esta condición que las personas tenían, y hoy vamos a hablar precisamente de eso, del síndrome de Down, ya que la semana pasada se estuvo pues conmemorando y celebrando ese día del síndrome de Down. Las personas las veíamos, Francisco, en la Udelas y también en redes sociales utilizando sus medias de distintos colores, impares, y a veces se preguntaban, ¿y esto por qué? Si no es con una campaña que se está desarrollando para crear esa conciencia y también para evitar ya esos estigmas que se tienen de las personas con síndrome de Down. Así es, Sara, y para eso hoy hemos tenido un panel de lujo, 3 invitadas expertas en el tema. Nos referimos a la licenciada Graciela Montenegro, directora del Centro de Atención a la Diversidad de Udelas. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. La doctora Angie Donado, ella es pediatra, también docente en la Udelas, y la docente Ana Elena Carranza, también de la Facultad de Educación Especial y Pedagogía. Pero antes, Sara, de entrar en materia, vamos a ver un video introductorio que hemos preparado para este tema. Síndrome de Down, un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o parte de él, es una de las causas más frecuentes de discapacidad cognitiva en el mundo, con un 25% de incidencia. Sus causas aún no están definidas con exactitud, pero diversos estudios lo relacionan con la edad de la madre, cuando ésta supera los 35 años. Las personas con síndrome de Down tienen rasgos característicos y son más propensos a padecer enfermedades ligadas al sistema digestivo, al corazón y al sistema endocrino. La inclusión social de las personas con síndrome de Down en su entorno y el brindarle las mismas oportunidades que se le dan a las personas con capacidades regulares les han permitido alcanzar niveles de desarrollo antes inimaginables. Y los avances en su tratamiento han aumentado su esperanza de vida de los 14 años hace unas décadas hasta los 60 años en muchos países en la actualidad. Hoy, en La Voz de Udelas, hablaremos sobre los avances en el síndrome de Down. Los avances en el síndrome de Down, Saray, pero para empezar este programa es necesario conocer de manera general y de una parte médica qué es el síndrome de Down y, lo más importante, cuántas formas de síndrome de Down conocemos en el mundo. Doctora Angie, buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Bueno, el síndrome de Down es un trastorno de origen genético, específicamente de los cromosomas, que es donde está incluida la información genética del individuo. Y básicamente es un desarrollo cromosómico, específicamente el cromosoma 21. Como me acabas de preguntar, existen varias maneras de llegar a alteraciones del cromosoma 21. El 90% de esta alteración es la trisomía, que es donde hay una copia extra del cromosoma 21, en su mayoría, pues, que se trata de un trastorno de migración de cromosomas de uno de los padres. En porcentajes más bajos, del 3 al 4%, está la traslocación del cromosoma 21. La traslocación quiere decir que el cromosoma 21 existente está pegado a otro cromosoma, entonces se forma un cromosoma anómalo. Usualmente el 21 se puede parear o traslocar hacia el cromosoma 13, 14, dependiendo de la situación. Y en un porcentaje pues aún más escaso está el llamado mosaicismo, que quiere decir que en la repartición de los cromosomas en el nuevo individuo, algunas células tienen el material genético normal, que es 46 cromosomas, incluidos los cromosomas sexuales, y en el niño con síndrome de Down existen algunas células que son normales y otras células con síndrome de Down. Esto es específicamente en el mosaicismo. En estos casos que nos ha presentado doctora Angie, ¿existe una diferencia en los niños con síndrome de Down que presentan los diferentes tipos? Bueno, antes se pensaba que los niños específicamente con mosaicismo, o sea, aquellos niños que tenían células normales y células con la alteración cromosómica podían tener algún tipo de ventaja o de condición más leve de este síndrome. Sin embargo, el espectro de aparición de las manifestaciones clínicas, todas las que conocemos, son independientes de la manera genética de cómo el síndrome de Down se dio. Saray, un punto importante aquí es, y lo hablábamos del tema de los avances, nacer con síndrome de Down es una condición que muchas veces, pues, como tú lo mencionabas,
representa un estigma en la sociedad. Sin embargo, con todos los avances, con todos los desarrollos que se han hecho en la ciencia, se le ha permitido a los niños con síndrome de Down pues elevar ese nivel de desarrollo cognitivo y aprender otras habilidades. Doctora Graciela, usted precisamente con la experiencia que tiene en el Centro de Atención a la Diversidad en Udelas, ¿qué es lo que usted cree que ha condicionado que los niños con síndrome de Down puedan recibir esas oportunidades pues que les permitan a ellos desarrollarse como un ser normal? Okay, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, principalmente que los padres acepten que el niño tiene una discapacidad, una condición, y que es importante llevarlos tempranamente a la atención que ellos necesitan. Recibir estimulación temprana, recibir todas las condiciones que ellos requieren para el trabajo, tanto en terapia o en casa, y que ellos sepan qué pueden aportar para que el niño se desarrolle adecuadamente. Hablando precisamente de eso, Francisco, tú has hecho énfasis en el tema de aceptar. Pero ¿qué pasa de pronto, y esta pregunta es abierta para las tres, qué pasa de pronto cuando ese padre se queda como en ese duelo que se llama, de que no quiere aceptar que yo traje a un niño con una condición especial y pues simplemente como no quiero aceptarlo, porque antes de pronto, ahora no se ve tanto, pero antes un niño síndrome de Down o con cualquier otra capacidad o cualquier otra discapacidad, lo escondíamos, que nadie lo vea, porque eso es como si fuese una especie del qué dirán las personas. Y esos niños quedaban como que rezagados, no se ven los avances, que ahora vemos niños síndrome de Down que hacen hasta lo que usted menos se imagina. Así es. ¿Qué pasa? La pregunta sería entonces, ¿qué pasa cuando ese padre o esa madre no acepta que tiene su niño una condición y se queda como en ese duelo? El primer paso de aceptar una condición tiene que ver mucho con cómo esa noticia se da. Entonces, bueno, muchas veces estos padres tienen algún tipo de diagnóstico prenatal de síndrome de Down y de alguna manera han recibido algún tipo de consejería desde parte del ginecólogo, de parte del pediatra, de los genetistas, y llegan de alguna manera preparados. El duelo, o sea, el hecho de recibir una noticia grave, es una reacción normal de todos los individuos. ¿Cómo superamos el duelo? Ahí es donde los profesionales, tanto de la educación, de la salud, terapia ocupacional, ahí es donde nosotros entramos en juego. Precisamente, doctora Elena, esa parte de la educación especial, ¿cómo lograr entonces ese desarrollo en los niños con síndrome de Down? Buenas noches y muchas gracias por la invitación también. Esto es importante, la información al padre de familia, que el padre de familia tenga una información correcta sobre todo lo que conlleva el síndrome de Down. Cuando usted se acerca a un profesional, es en busca de esa necesidad de apoyo, pero también necesidad de ayuda y de comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces me parece a mí que una de las primeras cosas que debemos hacer al padre es hablar primero con todos los términos correctos para que el padre esté claro en cuáles son las ventajas y las desventajas que puede ocurrir en las determinadas etapas que tiene el niño, y de esa manera podemos darle una información más asertiva, pero también una información que dé al padre toda la gama de oportunidades que su hijo más adelante puede adquirir. O sea, podríamos decir que la información es el primer paso importante tras la aceptación entonces de esta condición. Sara, es momento de irnos al primer cambio de la noche. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sintonizarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter y Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa La Voz de Udela. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram @UdelasOficial y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, hablando hoy sobre el síndrome de Down y esos avances que se han dado no solamente en esa materia de pronto educativa, sino también en otros aspectos. Así es, Sara, y vamos a dedicar entonces este bloque a hablar un poco de las características tanto físicas como las características intelectuales de todos los niños síndrome de Down. Vamos a empezar un poco con la parte física, doctora Angie, porque sí hay rasgos que son característicos de los síndromes de Down. ¿Cuáles serían estos? Sí, existen pues rasgos físicos que son pues muy distintivos del síndrome de Down, que es el pliegue picanto, el pliegue único palmar, que antes se le llamaba el pliegue simio, la baja implantación de las orejas, el exceso de piel en el cuello, la carita pues un poco corta, la disminución del tamaño de los huesos de la mandíbula y del maxilar,
y esto también lleva a una falsa percepción de la lengua grande, que los niños siempre protruyen la lengua, los dedos de la mano cortos, especialmente el quinto dedo que está arqueado, eso se le llama clinodactilia. Estos niños tienen baja estatura, en algunas ocasiones tienen bajo peso, existen curvas de crecimiento específicamente para ellas diseñadas por la OMS. Estos pacientes también tienen alteraciones del tono muscular, en su gran mayoría son hipotónicos, o sea que tienen un tono bajo, lo mal llamado niños aguaditos. Estos pacientes también tienen hiperlaxitud de articulaciones, son capaces de tener aperturas articulares diferentes a otros niños sin este síndrome. En el caso, por ejemplo, de los sentidos, por ejemplo, la visión, la desarrollan. Muchos de estos pacientes tienen alteraciones corneales, también tienen alteraciones en el iris, que son las manchas de Brushfield, que son unas manchas específicas que salen en el iris muy característicos de este síndrome. Muchos de estos pacientes tienen problemas de refracción, o sea, pueden tener miopía o pueden tener hipermetropía, que pues es corregible con anteojos. 50% de los pacientes que tienen síndrome de Down pueden tener cardiopatías, y estas cardiopatías pueden ser severas, y muchas ocasiones requieren manejo quirúrgico, pueden tener alteraciones renales, pueden tener alteraciones de la glándula tiroides, o sea, la mirada de manifestaciones clínicas en el síndrome de Down es amplia. Y esa es la que nosotros vemos, ahora, y la que notamos pues a simple vista, pero está en la parte intelectual. Entonces, profesora Ana Elena, ¿cuáles serían esas características pues, que van más relacionadas a la parte del intelecto del niño con síndrome de Down? Sí, cómo no. Primero vamos a definir un poquito lo que significa discapacidad intelectual, ¿no? Discapacidad intelectual se maneja con el término de limitaciones en alguna de las áreas, sobre todo en los procesos de aprendizaje, adquisición de los conocimientos. Sin embargo, los niños con síndrome de Down decimos que están en los rangos de discapacidad intelectual moderada y algunos en leve. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Que permite que los estudiantes, si han sido estimulados, como todos nosotros, porque todos nosotros, no importa si tenemos una condición o no, debemos ser estimulados adecuadamente desde los primeros años de vida. Entonces significa esto, que si ellos han sido estimulados apropiadamente y el padre ha aceptado esa condición, ellos pueden ingresar o incluirse en los sistemas educativos en los diferentes niveles que existen y que pueden potenciar esas habilidades a través de una estimulación pertinente. Es posible que ellos puedan ser incluidos desde los niveles iniciales de educación, por supuesto, a través de un trabajo colaborativo entre el docente especial y el docente regular, en la cual vamos a hacer adecuaciones o lo que se conoce como también adaptaciones pertinentes para los estudiantes que requieran esto. ¿Por qué? Porque los estudiantes al tener una discapacidad intelectual, los procesos en que se adquieren algunos de los aprendizajes se desarrollan en una manera más tardía. Por lo tanto, tenemos que trabajar con mucho más énfasis en ello, pero sí se pueden lograr. Es importante que haya el periodo de maduración en el niño también, que esto nos va a permitir facilitar un poco más ese trabajo. Profesora, ¿qué ocurre en el caso? Porque usted ha planteado el escenario en el que desde los primeros años el padre pues estimula al niño, pero ¿qué ocurre en el caso opuesto? No se estimula, pasan los primeros 5 años, y el padre, digamos, no ha escuela. aceptado todavía la condición. ¿Cómo sería ese proceso entonces de desarrollo pues cognitivo intelectual del niño con síndrome de Down? Como dije anteriormente, todos nosotros necesitamos ese proceso de estimulación. Si el niño no ha tenido ese proceso de estimulación, no significa que el niño no va a aprender. Lo que significa es que nuestra intervención tiene que ser más. O sea, tenemos que dar mayor intervención a ese niño. Yo creo mucho en la estimulación sensorial. La estimulación sensorial yo siento que es la base para que se den los aprendizajes. Entonces, debemos tener o ser conscientes del hecho de que si damos una buena estimulación, no importa en el momento en que el niño llegue al sistema educativo, podremos lograr muchos avances en ellos. En este caso también no hay que dejar de un lado, Francisco, y a todos los que nos sintonizan a esta hora, el tema del habla y también el tema del oído, de la audición. Porque escuchábamos que generalmente los niños con síndrome de Down nos decían que tienen una hipoacusia que puede ser recuperable. En este caso, pues tenemos aquí más una especialista en el tema del habla y también del oído. Ok, alrededor del 43% de la población con síndrome de Down tiene una discapacidad auditiva.
como decía usted, puede ser recuperable. Hay dos tipos de discapacidad, de pérdida auditiva o de hipoacusia, neurosensorial o conductiva o de transmisión. La de transmisión puede ser por alguna infección o llamada otitis en el oído medio, o la neurosensorial, que ya el niño nace con esta condición. En estos casos de una hipoacusia neurosensorial se les pueden adaptar audífonos, auxiliares auditivos a estos niños, y con la debida rehabilitación el niño puede salir adelante. En el caso del habla y del lenguaje, bueno, el habla principalmente, como los niños con síndrome de Down, cierto porcentaje tiene macroglosia, esto dificulta el tema de la articulación del habla, así que esto es lo que conlleva a esto. Sin embargo, en la rehabilitación, en la terapia, el niño puede salir adelante. Tenemos casos en los que los niños, en que jóvenes con síndrome de Down pueden hacer lo que ellos quieran, pueden estudiar una carrera universitaria, como decía la profesora, teniendo la intervención temprana en todos los aspectos a nivel integral. En este caso también es importante el tema de, hemos hablado de las características que se presentan porque el niño nació, pero ¿qué puede hacer la madre durante el embarazo para saber o poder detectar si su hijo o hija pues van a nacer con un síndrome o con una condición específica? Bueno, el tamizaje prenatal materno es algo que pues con cada año que pasa o en los tiempos se ha ido incrementando y se ha ido afianzando. Desde tan temprano como el primer trimestre, la semana 11, 12, existen pruebas ultrasonográficas que el especialista, en este caso el obstetra, va a realizar, donde se puede ver de manera morfológica, o sea, se puede ver algunas características que tienen estos niños con síndrome de Down, específicamente en la nuca, en el diámetro de los huesos, o sea, se hacen análisis de medición de lucencia, o sea, de cómo se ve este producto y cuál es la morfología, y a través de eso puede haber una sospecha de la aparición del síndrome de Down. Justo eso iba. ¿A qué tan certero en una semana 11 o 12 puede ser el tamizaje en este caso? Sí, aparte de la evaluación ultrasonográfica prenatal, también existen pruebas sanguíneas con determinación de hormonas, de ciertas hormonas, la alfa-fetoproteína, el nivel de hormona gonadotrofina coriónica, y ciertas otras sustancias que, dependiendo del nivel y correlacionado con quién es esta mamá, o sea, cuántos años tiene, cuántos embarazos tiene, qué otros factores, se hace una sumatoria de factores y se puede dar una sospecha bastante certera sobre la posibilidad de que este paciente pueda tener síndrome de Down. Y precisamente, Sara, y ahora que tocó el tema de qué edad tiene esa mamá, nos surge un interrogante. ¿Qué factores están relacionados directamente a posibles causas de que un niño pues nazca con esta condición? Pero esa respuesta la vamos a tener luego del cambio comercial. Recuerda que puede dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de Udelas, hoy tocando el tema, Saray, de los avances en el síndrome de Down, recordando que la semana pasada pues conmemoramos y celebramos a nivel mundial el Día del Síndrome de Down el pasado 21 de marzo. Antes del corte, Saray, hicimos una pregunta y es, ¿qué factores están ligados directamente a posibles causas pues para que un niño nazca con esta condición, doctora Angie? Bueno, antes se pensaba que la edad materna era un factor determinante en la aparición del síndrome de Down. Ciertamente el factor de la edad materna sigue siendo un factor importante, sin embargo, existe otras maneras de transmisión genética. La genética de los padres, o sea, de los varones, también tiene mucho que ver en la aparición del síndrome de Down. Lo habíamos explicado anteriormente en las manifestaciones cromosómicas, sobre todo, por ejemplo, la translocación puede ser transmitida por ambos padres, independiente de la edad materna. También en algunas
aparición de mosaicismo es independiente de la edad materna. Nosotros en Panamá tenemos poblaciones con síndrome de Down que son hijos de madres mayores de 35 años, y también tenemos población de síndrome de Down que son de madres de 20 a 21 años, o sea, en edades tempranas reproductivas o relativamente dentro de la edad reproductiva, y la frecuencia no es una frecuencia baja, son frecuencias de 1 por cada 2.000 niños nacidos vivos. Así que realmente, pues lo que comúnmente siempre el estigma de las madres mayores de 30 a 35 años no necesariamente se cumple al tener un niño con síndrome de Down, y esto también repercute al momento de dar un diagnóstico, porque estas madres son madres jóvenes que tienen un niño con este síndrome, y su primera pregunta, aparte del por qué me tocó esto a mí, es si yo soy una persona joven, esto cómo pudo haber sucedido. Entonces ahí es donde la consejería genética y la información adecuada del especialista de la salud debe orientarse a eso, ¿no? Pero hemos visto también, Saray, avances a lo largo de los años. Por ejemplo, lo presentamos en el reportaje hace unas décadas, la esperanza de vida de un niño con síndrome de Down, 14, 18, máximo 20 años. Hoy día, pues, y en países desarrollados, vemos niños, bueno, ya adultos, 60 años, con síndrome de Down, como un ciudadano más. ¿En qué aspectos, profesora Elena, cree usted que han pues influido en esta situación para que la esperanza de vida aumente, para que ellos desarrollen también habilidades que muchos queremos que no se pueden alcanzar? Bueno, para que la esperanza de vida aumente, también tendríamos que contemplar la parte médica. O sea, el hecho de que haya muchos avances médicos ha disminuido la tasa de mortalidad de ellos. Como decía la doctora, muchos de ellos nacen con afectaciones cardíacas. Al poder ser intervenidos quirúrgicamente a tiempo, eso aumenta la probabilidad de vida de ellos. Hablando ya de la parte de la inclusión educativa, que es lo que me compete, puedo decirle que en las aulas, o cuando incluimos a un chico en la escuela, un niño en la escuela, buscamos más allá que la formación meramente académica, también buscamos la formación social, la integración social, la inclusión social, el hecho de ser aceptado por ellos. Y eso, como siempre se ha dicho, permite que todas esas habilidades ellos las pongan en práctica. También, al tener esa interacción social, adquiero habilidades. Entonces, todas esas cosas me van a servir a mí para que más adelante, como persona, como síndrome de Down, como persona, pueda lograr mayores beneficios en función de desarrollar habilidades, de cumplir un periodo académico, de concluir un periodo académico, de formarme adecuadamente y de ser productivo e independiente más adelante en un trabajo. Y ahora, digamos, también vamos a decir los avances que se han dado, en este caso, doctora Graciela, para que ese niño o esa niña ya adolescente pueda integrarse a la sociedad, pueda convivir con los demás y que no se sienta de pronto estigmatizado. ¿Cuáles son esos avances que se han dado? Bueno, prácticamente, como decía la profesora, principalmente los avances médicos. Sin embargo, la población creo que está como más consciente de que debemos incluir a las personas con discapacidad. Así que principalmente pienso que es enfocado en eso. Y respecto a su área, que es el tema de la fonoaudiología, pues si de por sí, pues con un niño que no nazca con una condición, el proceso requiere todo un método bien dedicado. ¿Cómo sería con un niño con síndrome de Down? Pues para que, ¿a qué edad? Porque si bien es cierto, el papá tiene que tener claro que va a haber limitaciones, y eso tiene que aceptarlo desde el primer momento. Sin embargo, se pueden lograr poco a poco. Usted, con su experiencia, por ejemplo, en el Centro de Atención a la Diversidad, ¿a qué edad pueden verse resultados positivos en el tema del habla, en el tema, pues, que también le funciona con la interacción social? Todo depende de la edad de inicio de la rehabilitación. Si el niño, la madre puede llegar con el niño con un bebé de 6 meses, con síndrome, con un diagnóstico, va a entrar al centro, a la especialidad de estimulación temprana y orientación familiar, como su nombre lo dice. La especialista va a conversar con la madre, va a darle toda la orientación que necesita para el trabajo en casa, para apoyarlo en casa, aparte de las sesiones de terapia que se le den dentro del centro. Aparte de esto, bueno, ya cuando el niño tenga cierta edad, inicia dentro del centro, tanto en el área de fonoaudiología, que le vemos toda la parte auditiva y de lenguaje y habla, y también con educación especial. Así que su rehabilitación va a ser de manera integral, de manera multidisciplinaria. Y obviamente el avance que va a tener va a ser bastante significativo.
Y otro de los aspectos también importantes que usted mencionó por encima fue el tema de las afectaciones cardíacas. Sabemos que los niños con síndrome de Down pues tienen tendencia a padecer, además de problemas cardíacos, problemas del sistema digestivo, del sistema endocrino. Doctor Angie, ¿por qué se da esta mayor probabilidad de que padezcan estas enfermedades? Bueno, siempre nos vamos hacia la base del mismo síndrome. Obviamente la información genética que nos hace ser a todos como somos, al ser humano de la manera que es, obviamente es una información altamente sensible. Pequeños cambios en ese contenido genético, en la información de cada individuo, conlleva alteraciones graves o alteraciones a gran escala. Entonces, el tener una copia extra o un cromosoma anormal quiere decir que esa información no se va a leer de manera correcta y entonces el proceso de organogénesis, o sea, la formación de los órganos, la formación de las señales de transmisión, la información celular, va a ser información que va a tener un contenido diferente. Específicamente en el niño síndrome de Down, ya lo habíamos mencionado, vemos alteraciones cardíacas, alteraciones tiroideas, alteraciones del habla, alteraciones cognitivas, y todo eso tiene que ver porque la misma formación de los tejidos es diferente, ¿sí? Esto pues lo leí leyendo un poco acerca del tema, pues se dice que el niño que nace con síndrome de Down es un niño sobreviviente. O sea, es un niño que sobrevive a todo el periodo embrionario y fetal, y es un niño que genéticamente pudo no haber llegado a este mundo, pero llega al mundo y es un niño que, así como sobrevivió al periodo prenatal, debe sobrevivir al mundo que lo recibe. Entonces, realmente estos niños necesitan un apoyo multidisciplinario. Incluso dentro del aspecto médico, estos niños son vistos por muchos especialistas. Van con el cardiólogo, van con el endocrinólogo, van con otorrino, van con dermatólogos, pues tienen problemas de piel. Aquellos niños que tienen la mala suerte de tener pues predisposición para tumores y malignidad son tratados por los oncólogos, y eso pues el pediatra de atención primaria debe ser aquel especialista que debe ser como el unificador de todo el cuidado médico de estos pacientes. Y usted mencionó un tema importante que es la parte de tratarlos, de incluirlos. Hablamos mucho de inclusión, profesora Ana Elena, y en este tema entonces nos surge la duda. Cuando vemos un niño con síndrome de Down, lo primero que hacemos es querer tratarlo de una manera diferente. ¿Estamos haciendo lo correcto, o lo correcto sería entonces incluirlo y tratarlo como el resto de la población, de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos? ¿Cuál es la manera correcta? La manera correcta es la segunda que tú dijiste. Debemos incluirlo como incluiríamos a cualquier otro niño dentro del sistema educativo. Que es básico y fundamental, creo yo, es la sensibilización y el conocimiento que se tenga sobre el síndrome de Down. Cuando vamos a las escuelas, nosotros como especialistas de educación especial tenemos como norte o como objetivo, meta fundamental, el poder explicar a aquellos docentes, a aquellos otros niños, qué es el síndrome de Down, y que tienen las mismas habilidades, tienen muchos conocimientos que pueden aportarnos. Entonces nosotros debemos tratarlo como cualquier otro niño. Claro, hay condiciones distintas que nosotros tenemos que manejar, pero se dan a través de las intervenciones educativas, no a base de predisponer qué cosas puede hacer o no puede hacer a nivel o en el ámbito social. Por ejemplo, participando en juegos, participando en obras de teatro. Yo trabajé en una escuela donde la que ganó fue la reina a través de centavitos y cosas, fue una niña con síndrome de Down. Entonces ella se sentía tan parte de ese sistema que bailó, cantó, hizo un montón de cosas que le dieron a las otras personas la oportunidad de observar qué cosas pueden lograr. En la parte laboral, nosotros logramos que esos estudiantes obtengan un trabajo digno y que les permita ser independientes. Entonces, sí logran muchas competencias, sí se logran muchas capacidades en ellos. Lo que pasa es que nosotros ponemos las limitaciones. Creo que ellos nos demuestran a nosotros que no hay limitaciones. Tiene mucho que ver esta parte, Saray, entonces de aceptación. Empezamos desde eso, aceptación, integrarlos, incluirlos. Profesora Graciela, también nos surge otro tema en la parte de fonoaudiología, y es, sí, vemos que tienen casos, usted habló de la miopía, de la hipoacusia, que podrían ser corregibles. Sin embargo, existe el riesgo de que durante su crecimiento, su desarrollo, ese tipo de afectaciones pues
se produzcan de manera más grave. Por ejemplo, en su caso, en el CADI, ¿qué atención específica se les da? ¿O se les da una atención especial a los niños con síndrome de Down o es una evaluación igual al resto de la población? Bueno, sería un tratamiento de manera integral, como les había explicado. No solo pasa con a rehabilitación con fonoaudiología, sino que pasa además, dependiendo de la edad, con estimulación temprana, con educación especial y obviamente la familia con psicología. Es importante el tema de todo la aceptación de que hay una discapacidad dentro de la familia, así que toda la familia pasa en este caso. Sí, bueno, o sea, es momento. Sin duda, Francisco, un tema interesante, pero es momento de hacer un breve alto. Pronto regresamos con la parte final de La Voz de Udela. Recuerden que pueden sintonizarnos y dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Hablado de inclusión, de aceptación, del tratamiento que se les debe dar en todos los aspectos, en el aspecto de fonoaudiología, en el aspecto intelectual, en el aspecto educacional, en el aspecto médico, pero nos quedan muchas interrogantes todavía. Y una de ellas, Francisco, es el tema de la escolaridad. Los vemos que ellos van a las escuelas, muchos los vemos que se les dan terapias, pero a veces pensamos, cuando ya llega a esa educación superior, ¿qué pasa con estos estudiantes? ¿Qué pasa con este joven, con esta niña que ya pasó obviamente por la escuela, pero no lo vemos en las universidades y no se le da de pronto también ese respaldo? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde quedan ellos? Bueno, una parte de esta población estudia carreras vocacionales que le permiten a ellos más adelante incursionar en el campo laboral, los permiten preparar adecuadamente en la parte vocacional. Sin embargo, eso depende mucho de ese espectro que hay de características, de lo que es la discapacidad intelectual como coeficiente intelectual, que le permite al niño potenciar algunas áreas más que otras. Así que eso va a depender mucho del propio niño, del propio estudiante. Yo he trabajado en Udelas, y en Udelas hemos tenido, no niños con síndrome de Down, pero sí niños o personas jóvenes que tienen una condición de discapacidad y que sí les damos la oportunidad de acceder al estudio superior. Entonces sí hay posibilidades. Creo que vamos en avanzada. Y cada día aprendemos más sobre la condición y eso nos va a permitir dar una respuesta mucho más apropiada como lo dan los países desarrollados ante esta condición. Como sociedad, ¿qué queda pendiente en materia del síndrome de Down? Pienso que mayor aceptación e inclusión de esta población, como decía la profesora. En Udelas estamos trabajando en eso. Dentro del CADI tenemos la unidad de apoyo a estudiantes con discapacidad. Aquí en sede tenemos una población de 34 estudiantes con discapacidad, entre discapacidad visual, auditiva y también discapacidad intelectual. Así que sería eso, aceptación e integración de esta población. En la parte médica, doctora Angie, ¿qué recomendación especial para los padres o hermanos que tienen algún familiar con síndrome de Down? La primera es que no tengan miedo. Es una condición que ha avanzado tanto en los últimos 20, 30 años de desarrollo médico que hay mucho para ofrecerle a estos niños. Que no tengan miedo a enfrentarse a las situaciones propias de los niños con síndrome de Down. No es un camino fácil. Ciertamente el hecho de que este niño tenga una cantidad de cosas que son inherentes a su enfermedad hace pues mucha ansiedad en los padres, y la primera recomendación es no tener miedo, es dejarse guiar por los especialistas adecuados en el tema y tratar de sobrellevar cada característica de la manera apropiada, o sea, dándole el soporte nutricional adecuado, estos pacientes de crecimiento y desarrollo, todas sus vacunas, todas sus complicaciones médicas, tratarlas a tiempo, no dejar que evolucionen a complicaciones mayores, etcétera. Realmente estos pacientes, sus padres necesitan estar conscientes de su enfermedad y afrontarla. Bien, Saray, un mundo de información que hemos tratado de recopilar esta noche en un programa muy importante, porque eso es lo que necesita el mundo: aceptación, inclusión con los niños síndrome de Down. Y pues gracias a ustedes
por acompañarnos, por informarnos y por informar a la población en general acerca de esta importante condición, Saray. Así es, Francisco, y como yo siempre digo, eso no es una condición, sino que es un cromosoma más de amor que nos llena a cada uno de Así nosotros. mismo es. Será hasta el siguiente miércoles entonces con una nueva emisión de La Voz de Udela. Buenas noches.